por lo pronto, ¿cómo podemos reconocer la existencia o no de cohesión social? ¿Cómo empezar a introducirnos? Muy bien. Muchas gracias. Le agradezco el INDESOL la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones en torno al tema con las personas que nos siguen a través de este programa. Y pues, diríamos que yo empezaría que cómo lo definimos o cómo sabemos que existe la cohesión social. Yo ya me remitiría a la manera que Durkheim lo busca sintetizar, que es a través de la solidaridad, él diría, ¿no? Pero él distingue dos maneras de solidaridad, ¿no? La solidaridad mecánica, que diríamos que como costumbre, como norma obligatoria de ayudar, ¿no? O lo que él proponía, cómo transitamos una solidaridad orgánica, es decir, que sea a través de la voluntad. Voy a hacer un poquito una reflexión en cuanto a cómo podemos diferenciar estas dos con ejemplos muy concretos. Sí, adelante. Por ejemplo, pues todos vivimos, por ejemplo, los que somos más mayores, el temblor del 85, ¿no? Como la ciudadanía se volcó a ayudar, rebasó, digamos, las estructuras gubernamentales y policíacas y militares para poder brindar ayuda a los que más lo necesitaban. Pero sabemos, todos ahí podemos decir, si hubo solidaridad, claro, pero ¿qué tipo de solidaridad fue? ¿Mecánica o orgánica? Ajá. Yo diría, es mecánica porque solo se dio en ese momento y la sociedad después volvió a ser lo que era, ¿no? Es decir, es la manera que vemos cómo respondemos a necesidades, ¿no? Sentimos el llamado del otro. Sí. Y en ese sentido, una solidaridad orgánica, diríamos, partiría más de no necesito el aliciente externo, sino tiene que nacer de mí a atender esa causa de los demás, que es, me parece que la mejor definición que he escuchado de solidaridad se la escuché a don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, que solidaridad es sumarse a la causa del otro. El otro es el que me motiva, no es, pero ¿cómo puedo escuchar al otro, no? Que básicamente tiene que ver con responsabilidad, también responso, ¿no? ¿Cómo respondo a ese llamado? Sí. Y si no tengo los medios suficientes en términos personales, puedo ignorar ese llamado. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, por muchos años, sobre todo que es un elemento que nos permite saber si hay o no cohesión sociales, si identificamos la necesidad de los demás. Por ejemplo, por muchos años, por ejemplo, y don Samuel cuando hablaba del término solidaridad, por ejemplo, se veía normal anteriormente que en San Cristóbal de las Casas el indígena se bajara de la banqueta cuando venía a venir a un cashlán, a un coleto, a un hombre blanco, porque sentía que tenía la autoridad. Entonces, por eso decían, no los veían ni los oían a los indígenas, ¿no? Entonces, si a quien no veo y no lo oigo, pues no puedo responder a su llamado. Claro. Porque no tengo los medios sociales para identificar ese llamado. Entonces, la solidaridad es algo complejo, no es así, parece como responder inmediatamente. Sí respondemos inmediatamente cuando vemos el problema, ¿no? Cuando es visible. Ante el temblor del 85, era visible la necesidad y atendimos ese llamado. ¿Qué pasa cuando no tenemos los mecanismos para identificar esas necesidades? Entonces, eso me parece que es el primer elemento para saber si hay cohesión sociales, si podemos identificar los problemas que no se ven. Ya. En términos sociales, lo que genera exclusión, lo que genera desigualdad y lo que genera marginación también. Y digamos que esta condición es posible aumentar el grado de cohesión social en una comunidad. ¿Es posible eso o es una condición como de alguna manera natural, auténtica de algunas comunidades y de otras no? De unas sociedades y de otras no. Pero ante esta falta de posibilidad de ver las necesidades del otro, ¿eso se puede cambiar? ¿Eso se puede transformar? Diría, es el reto que veía Durkheim cuando empezó a analizar el tema de cohesión social, ¿no? Sí. Él lo analiza porque, bueno, se da en la lógica del desarrollo del capitalismo, ¿no? Sí. Es decir, el capitalismo, ¿cuál es el primer fenómeno que se ve? Es el abandono del campo y las migraciones a las ciudades, ¿no? Sí. O sea, aquí todavía lo vemos en las comunidades indígenas, su cohesión social, diríamos, en términos de una solidaridad mecánica es porque la gente se conoce, tiene relaciones de proximidad, ¿no? Así es. Tiene hábitos y costumbres que lo obligan a ser solidario. Por ejemplo, en las comunidades oaxaqueñas, el famoso tequio, ¿no? Sí. El tequio es una obligación. Sí, no es... del ciudadano o ciudadana que habita ahí, del habitante. Tiene que hacer el tequio, tiene que brindar ese servicio, pero es por obligación. Sí. No es un acto voluntario. Pero eso ha permitido que las comunidades se mantengan juntas, unidas, ¿no? Respondan a ciertas situaciones. El otro mecanismo de cohesión social, digamos, en esta lógica de una sociedad premoderna, no me gustaría decirlo así, pero para podernos ubicar como concepto, pues son las fiestas. O sea, la fiesta es lo que genera reunión, ¿no? Los iguala a todos, porque normalmente el mayordomo de la fiesta
pues hace que le fue bien en ese año, ¿no? Tuvo los recursos y por eso lo eligen mayordomo, para que le devuelva a la comunidad lo que él acumuló. Ese es el sentido de una fiesta y de que se elija como mayordomo a quien tiene capacidad económica, le tiene que devolver a la comunidad lo que él acumuló. Eso es un mecanismo que sí podríamos saber. La cosa es, eso se ve como un mecanismo no voluntario, sino es la comunidad lo obliga a que cumpla con esa obligación. En términos para una cuestión de unas sociedades ya más heterogéneas en ciudad, donde llegamos y pues vemos cómo va creciendo las ciudades, ¿no? Va creciendo en torno de comunidades distintas, ¿no? En el caso mexicano, que tenemos más de 60 pueblos indígenas, pues podemos ser en una colonia gente de Guanajuato, de Michoacán, de Puebla, que trae distintos hábitos y costumbres. Ahí está el reto, ¿no? ¿Cómo se cocina en la diferencia? Que ese es el reto que enfrentamos en términos modernos o de una solidaridad orgánica. ¿Cómo respondo al llamado al que no es igual a mí? Entonces, ese es, digamos, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues solo creo que a través de garantizar, es impulsando la participación. Participar con el diferente, no con el igual. Porque con el igual es como innato. Es muy fácil. Es como muy fácil, pues tengo la misma costumbre, tengo los mismos hábitos, venimos del mismo pueblo. Me cae bien. Me cae bien. Y eso lo podemos ver con las comunidades migrantes en Estados Unidos. Sí. La gente de Puebla busca a los poblanos de su comunidad, los de Michoacán buscan se integran a una comunidad mexicana y los oaxaqueños buscan a las comunidades oaxaqueñas. Así es. Y particularmente si es mixteco, zapoteco, se va a ir con busco uno siempre juntarse con el igual, siempre. Sí. Y ese es el reto que tenemos en términos contemporáneos, cómo me junto con el que no es igual a mí. Así es, por eso también pensaba yo, bueno, ¿qué es lo que más divide en términos sociales? La diferencia. No estamos educados para la diferencia. Estamos educados para tratarnos y juntarnos con los iguales. Y por eso, digamos, el capitalismo, digamos, como lo va viendo Durkheim, se va desarrollando, generan fenómenos de exclusión. Sí. Es el diferente y lo vamos siempre a marginar. Entonces, el primero es el extranjero, ¿no? El extranjero siempre se va a mantener al margen, ¿no? Pero después vamos teniendo otros mecanismos que no vamos viendo. Por ejemplo, el indígena, aunque es parte de nuestra sociedad mexicana, pues está excluido, ¿no? Aunque decimos que son mexicanos con los mismos derechos, pues siempre has dicho que son ciudadanos de segunda o tercera, por el trato que les damos, por la invisibilización que les damos. Pero también nos podemos ir, por ejemplo, con las mujeres. Las mujeres también, pues se les excluye de ciertos ámbitos, se les decía solo en el ámbito privado, en el ámbito de la familia, tiene un rol, no tiene el poder, pero tiene un rol. Sí. Y podemos hacer igual, pues las niñas y los niños, ¿no? Los niños los consideramos menores, incapacitados, que no pueden decidir por sí mismos, entonces los excluimos también de las decisiones. Sí. Y así podemos ir viendo cuántos procesos vamos generando de exclusión, y por eso, pues, las sociedades patriarcales son pues, de hombres, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque para mí es más fácil relacionarme, vincularme con un hombre, porque tengo los mismos patrones, los mismos costumbres, sí, las mismas formas, los mismos códigos de comportamiento. Lo público estaba restringido, no era lo público, esta idea que tenemos de lo público como el abierto, donde todas y todos, no, lo público también ha sido un concepto acotado. Sí. El ágora solo participaban los hombres como propio y que podían decidir porque podían tener cargos. Claro. Entonces, lo público tiene que ver con capacidad de responsabilidad y de quienes participan, quién tiene el derecho de participar y quién no. Y se participa primeramente teniendo voz. Porque si el que no tiene voz, pues no puede participar, no puede opinar. Entonces, ese es, digamos, el primer ámbito que vemos para la política pública, es cómo garantizamos que lo público sea público para todas y todos. Exacto. Que todas las voces se puedan expresar. Yo diría que es la primera dimensión que debe cumplir una política pública en términos de cohesión social, tiene que ver con la dimensión ética, no moral. La moral me obliga. Sí. Es externa y me obliga a hacerlo. La ética es un proceso de reflexión personal. De que está bien. Y yo tengo que reflexionar, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo debo de actuar? Si hago esto, puede pasar esto. Si no hago esto, puede pasar lo otro. La ética me obliga a pensar lo público. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad en esa situación? Entonces, esa, digamos, fue la primera cosa que tratamos de hacer. La comunidad decide su necesidad. Entonces, lo obliga a decir qué necesidad requiere o qué problema queremos enfrentar, qué situación queremos mejorar. Y dijimos, pero tenemos un requisito. Ni modo, porque es un proceso también de paulatino, de pasar de la moral a la ética, de la obligación a la decisión libre. Pues tienen que participar mujeres. Por lo menos en los comités que tienen que formarse, tiene que haber una mujer, porque es importante y necesario, porque las mujeres tienen también los mismos derechos, que esa es la segunda cualidad de una política pública, tiene que partir del criterio de igualdad. Sí. Y yo no conozco mejor criterio de igualdad que los derechos humanos. Los derechos humanos son ya para todas las personas, ya sin ese sentido griego, sino por derecho propio,
tienen, por ser persona ya tienen un conjunto de derechos que nadie se los puede quitar, nadie ni el Estado. Claro. Entonces, ese es el primer criterio y base, es el criterio de igualdad, y el único criterio y el más reconocido a nivel mundial son los derechos humanos. Ese es el segundo elemento, yo diría, ya además de orden práctico, que una política pública en términos de cohesión social es fomentar la igualdad en términos de derecho. El segundo criterio es también qué hacemos con la diferencia, porque digamos, en términos de la cohesión social tenemos que tener mecanismos de inclusión en una política pública. Sí. Me parece que un buen ejemplo de esos mecanismos de inclusión son todas las becas que está otorgando o los apoyos económicos que está entregando a jóvenes, porque si yo no tengo la capacidad económica, no, en una comunidad, por ejemplo, indígena o campesina, el joven solo puede participar de las decisiones públicas si ya está casado, por ejemplo. Si no, ¿por qué? Porque se considera que no tiene responsabilidad porque no trabaja. Sí. Entonces, el tener un acceso, ya tener un recurso, pues te da autonomía. O sea, tener un medio económico, una mujer que no, con madre soltera, con hijos, si tiene medios económicos, pues puede empezar a decidir por sí misma, ya no está sujeta a que le digan qué hacer o qué no hacer. Y la autonomía implica responsabilidad. ¿Qué hago con esa autonomía? Sí. Porque la autonomía no existe, porque a veces se confunde autonomía con individualidad. ¿Cómo es esto? Sí, o sea, el individualismo piensa que yo tengo lo que tengo porque me lo merezco, me lo gané, son mis atributos, ¿no? Me he estudiado, me he esforzado y por eso tengo lo que tengo, porque el que no tienes por flojo, por X. Porque no hace porque no tiene los méritos suficientes. Es pobre porque no tiene los méritos, no se esfuerza, no tiene cultura del trabajo, no tiene cultura de responsabilidad. Entonces, por eso pensamos que la autonomía es eso. No, mi autonomía es capaz de decidir por mí mismo en función de mis derechos, de mi responsabilidad en mi comunidad. ¿Y por qué no existe la autonomía sin la interdependencia? O sea, somos seres sociales. Así. Por más que yo diga que tengo lo que tengo porque estoy así, si fue una escuela pública, perdón, no es un mérito, es un recurso público. Si fue o sea, el sistema de educación pública desde preescolar hasta cualquier postdoctorado es producto de lo público. Entonces, yo no me lo gané. Alguien me dio el medio, un medio colectivo público, para que yo tuviera poder tener esos méritos. Entonces, no es solo mi mérito personal. Sí, si me esforcé, estudié, sí, eso es mérito personal, pero los medios no son personales. Y esa es la segunda cosa que tiene que tener una buena política, es esos medios, poner esos medios sociales al alcance de todos. Medios sociales, medios económicos y medios políticos. Cuando digo medios políticos, tiene que ver con esas herramientas de participación en las cosas públicas. Una política pública debe garantizar la participación de todas y todos en la definición del problema público. Es decir, a esta comunidad que le afecta, qué problemas tiene, cómo queremos resolverlo, cómo creemos que es la mejor manera. Ese es el tercer criterio, participación. Con la participación que generamos, que es la otra cara, yo diría, de la cohesión social, que es la integración. Una cosa es que yo te incluya, sí, te puedo incluir, pero no puedes participar, no puedes tomar, ¿no? O sea, de medio te dejo que estés adentro de mi casa, pero sigues siendo invitada, ¿no? Yo aquí pongo las reglas y tú tienes que cumplir con las normas, adaptarte a mis hábitos, mis costumbres y mis valores. En la integración, no. En la integración, ambas partes tenemos que ceder. Yo me diría es un poco cuando se casa uno, ¿no? Una persona trae unos valores, unas costumbres, unos hábitos, y más, por ejemplo, si son extranjeros, ¿no? Sí, entonces, diferente cultura. Si queremos convivir, sí, tenemos que integrarnos. Y entonces integrarnos es, pues, adaptarnos mutuamente a esas diferencias. ¿Cómo lidiamos con las diferencias? En las coincidencias no vamos a tener problema. ¿Qué hacemos con las diferencias? En donde no estamos de acuerdo, donde uno quiere que prevalezca mis valores, mis principios, mis necesidades, y el otro también va a buscar eso. Entonces, en la integración social nos obliga a una cosa fundamental en la cohesión social que tiene que generarse, es consenso. No es mayoría, no es quién tuvo más votos. En la cohesión social no se obtiene por votos. O sea, que alguien haya tenido mayoría de votos, no, porque va a haber una minoría o un grupo excluido que no se va a sentir representado. Entonces, en la cohesión social no pasa, el mecanismo de participación no pasa por la elección, sino pasa por el consenso, ponernos de acuerdo. ¿Qué hacemos con las diferencias? ¿Qué hacemos con lo que no pensamos igual? ¿Qué hacemos con aquel que propone algo que va contra lo que yo creo que es mejor? Nos obliga a un acto que yo le llamo, nuevamente en política siempre buscamos vencer. Sí.
Y en la política pública yo digo, tenemos que pasar a convencer, es vencer con el otro los obstáculos, los problemas, las situaciones. Entonces, esos elementos son los que tratamos de impulsar en el programa de conversión, donde las comunidades tenían que hacer una asamblea comunitaria, nombrar un comité, el cual iba a ser responsable de la ejecución de los recursos y garantizar la participación de la comunidad como su coinversión en el programa, haciendo alguna actividad dentro del proyecto que eligieron. Tenía que garantizarse ese sentido de solidaridad y participación como un mecanismo necesario para poder generar esta cohesión social. Tiene que generar una convivencia respetuosa. Nos respetamos. Ese es el mejor ejemplo. O sea, el respeto quiere decir que tenemos la capacidad de lidiar con nuestras diferencias. Estamos educados para obedecer, sí, no para decidir. Entonces, quien está educado para obedecer no participa, obedece, acata, reproduce. Quien está educado para decidir, usted es responsable de lo que dice, usted es responsable de lo que hace y se hace cargo de las consecuencias de esa decisión y de esa acción. Se tiene que hacer cargo de eso. ¿Quién está educado en eso? Bien poquitos, ¿ah? O casi nadie. Entonces, por eso cuando de ahí me enseñan que mi deber es obedecer, ¿no? Pues me voy a lo público, pues, ¿a quién tengo que obedecer? Entonces, nuestra idea de... A mí que me digan que tengo que hacer. Que tengo que hacer nada más. Dígame que tengo que hacer, lo hago. A mí entonces, el que tiene el don de mando, pues usted hace y hace. Ah, sí, perfecto, no va a tener problemas. Los liderazgos de dominio son los que se imponen siempre en cualquier asamblea. El que es capacidad de imponerse porque hace sentir su autoridad, porque además tenemos un gran problema. Que nos enseñan hasta malas palabras. Autoridad es el que está autorizado. Autorizado. ¿Por quién? Por quien le da la autoridad. O sea, si yo te elijo para eso, tú tienes la autoridad porque yo te la di. Sí. En el momento que no cumples con ese mandato, con esa autoridad que yo te di, te la puedo quitar. Y puedo decir, usted no cumplió con su mandato de autoridad, elijo a otra persona para que lo haga. No, aquí estamos, autoridad es al que hay que obedecer. Entonces, desde ahí ya tenemos estos problemas y por eso en términos de cohesión social nos cuesta mucho más trabajo ahorita generar procesos de participación porque no estamos acostumbrados a decidir. ¿Y cuál es lo peor? Porque pensamos participación, decisión, democracia. ¿Y qué es democracia? Votar. Votar por una autoridad que me va a decir lo que tengo que hacer. Entonces, de ahí tenemos todo el tema de educación cívica, educación ciudadana y educación para la solidaridad, pues tiene que pasar porque yo soy responsable de los mis actos. Entonces, solo eso lo hago desde la dimensión ética y desde la dimensión pública. Sí. No es lo mismo decir, pues yo hago lo que quiero en mi casa, que tengo todo el derecho a decir, hago lo que quiero en la calle, ¿verdad? Tiro la basura, tiro esto, ¿no? Me agandallo el espacio, no me pongo enfrente de la entrada del vecino porque la calle es de todos, entonces la calle es libre. Entonces empezamos a utilizar un montón de elementos que van en contra. Yo diría particularmente porque es, digamos, regresando otra vez a Durkheim, el individualismo. Y hay un autor ahí famosísimo que habla del individualismo posesivo, además. Ese es el mayor problema. Hemos cada vez sentido que esa necesidad de que individualizarnos somos mejores. Y eso es, yo digamos, donde en términos de la participación tenemos un gran problema. Como lo público es de todas y todos, en teoría, es de nadie. Entonces, como no es de nadie, pues tiro basura y eso. No, porque las sociedades, digamos, en algunos casos, las europeas, la sanción es moral interna. O sea, el ciudadano ve mal tirar la basura. Y si ve otro ciudadano tirando la basura, le va a decir, levanta tu basura. Y quien le da ese llamado no va a ganarse usted que le importa por qué se mete. No, va y la va a recoger porque hay una sanción moral. O sea, se ve mal, nos vemos mal tirando la basura. O sea, hasta me siento incómodo, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que ver así un grito o algo. Se ve mal, o sea, me siento señalado, me siento expuesto. Y entonces, ante eso voy y la recojo. Porque además digo, no estoy en mi casa, no estoy en mi país, me puede ir mal. Esos mecanismos, eso es lo que hemos perdido y lo que llamaría Durkheim el gran problema de la política es que se genera la anomia. Es decir, ya no hay este sentido no solo de pertenencia, sino de las reglas de convivencia. Las reglas no escritas de convivencia, que básicamente pasa por el respeto. Una buena regla de convivencia no es la obligación, sino el respeto. Claro, a lo mejor... Y respeto mutuo. Sí. O sea, si yo quiero respeto, pues doy respeto. Entonces, es una relación también de ida y vuelta. El respeto se gana dando respeto, ¿no? Yo me gano el respeto a los demás, respetando a los demás. Quiero que me traten bien, pues trato. Este sentido de reciprocidad, lo que doy es lo que recibo. Y se nos ha ido olvidando porque sentimos que nosotros nos valemos a nosotros mismos, que no necesito a nadie más. Tener otra definición de democracia, para empezar. Hemos reducido democracia a votar. Ese es solo un mecanismo. Pero la democracia no es solo votar.
Hay otro elemento que tenemos que ahondar más, que muchos teóricos han abonado, que se llama una democracia deliberativa, que algunos le llaman, por ejemplo, un pensador alemán, Jürgen Habermas, habla de la ética dialógica, que pasa por esa democracia deliberativa, cómo aprender a dialogar. Y eso implicará también cómo resolver diferencias. Ese es el primer asunto. No estamos educados para a lidiar con las diferencias de cualquier tipo, culturales, religiosas, y mucho menos de pensamiento. Mucho menos de pensamiento. O sea, si no podemos lidiar con las otras, mucho menos las de pensamiento. Es decir, si tenemos una discusión sobre qué es mejor, el individualismo o el colectivismo, qué es mejor, pues podemos tener puntos de vista porque cada quien va a hablar de su experiencia. La cosa es cómo estamos abiertos a que ni lo mío ni lo tuyo es lo correcto. El primer ámbito de cohesión social que debe de construirse sería la escuela. Sí, qué importante. Que es convivencia, es responsabilidad, es participación y es decidir en colectivo, que es lo mejor para esa comunidad de niños. ¿Cómo nos hacemos cargo de los que son más vulnerables? Porque entre los niños también hay más vulnerables, si tienen una discapacidad física, si tienen una discapacidad visual. ¿Cómo lo integro? ¿Cómo lo incluyo? ¿No? Porque antes la escuela no podían ir con niños con discapacidad, vaya, es una escuela especial. En el medio que empezaron políticas de igualdad e inclusión, ¿cómo lo incluyo? ¿Cómo lo hago que esa diferencia sea una cuestión positiva y no negativa para el que tiene la discapacidad? ¿Cómo integro a un niño, una niña que tiene una discapacidad? Eso genera cohesión social. Cuando nos hacemos responsables de cómo la responsabilidad de la escuela es que ese niño se sienta niña incluida, se sienta no solo incluida, sino integrada, que pueda participar, que pueda decidir en las igualdad de condiciones. Entonces, el primer ámbito de cohesión social, donde podíamos aprender la importancia de la solidaridad y todos los hábitos que he hablado, yo digo, desde el preescolar se puede. Claro que se puede. Porque los niños tienen esa capacidad de aprender mucho más rápida que cualquier adulto. Mucho más rápida. Y más si pero tiene que tener un sentido práctico. Los niños tienen que ver el efecto inmediato. No a la autonomía. Entonces, esta situación que podemos enfrentar puede generar muchas complicaciones porque no tenemos las herramientas, los hábitos, los métodos para manejar las diferencias. Ya me imagino al papá ahí, no me vengan a molestar, vayan con su mamá, a ver cómo me los entretienes, ¿no? Claro. Sobrecarga emocional, estrés vamos a vivir porque no contamos con las herramientas, los medios para una sana convivencia. No los tenemos como sociedad y por eso vemos los efectos que estamos viendo en la sociedad, ¿no? El desprecio, a la diferencia ahora, por ejemplo, con toda la sucesión de los migrantes, ¿no? Los migrantes son peligrosos. Empezamos a construirnos enemigos. Los externos vienen a romper nuestra seguridad, vienen a romper nuestra paz, vienen a romper nuestra armonía falsa, la imagen que tenemos de armonía, la imagen que tenemos de seguridad. Entonces, sí, eso va a ser un gran reto para las familias. Va a ser y va a seguir siendo a medida que se alargue. Es una prueba. Veamos, bueno, yo he puesto, por ejemplo, lo que está pasando, pero la otra cosa es la importancia de que somos seres sociales. No sé si han visto en España que la gente sale a cantar para que lo escuche, sentirse que somos parte de algo. Esa es la otra cosa fundamental que me parece que va a ser importante en términos de la cuestión de la importancia del tejido social, de la importancia de las relaciones sociales, es el aislamiento. No nos hace bien como seres. De hecho, del aislamiento y de no tener los mecanismos de buena convivencia se genera la violencia. Así es. En la convivencia mal manejada es donde nace la violencia. Hay un libro fabuloso de un antropólogo famoso en términos de violencia, Santiago Genovés, que hizo un libro que se llamó Expedición a la Violencia. Construyó una barquita de bejuco, como dicen que fueron los egipcios los primeros en llegar a América, y se fue con un grupo de gentes así, para exactamente ver cómo de la convivencia, de una mala convivencia, de no tener los mecanismos de una buena convivencia, se genera la violencia. Y se echó así, como ya al final casi se mataban. O sea, todo proceso de aislamiento. Veamos cualquier película sobre el aislamiento genera rivalidad si no tenemos los mecanismos de una convivencia adecuada, porque no estamos educados para la convivencia. Estamos educados ni siquiera para coexistir, sino para aguantarnos. Por eso el término tolerancia me parece un mal término. Sí, a mí tampoco me gusta. Porque te tolero mientras te puedo mantener a cierta distancia, ¿no? No. Pero cuando ya no te puedo mantener a cierta distancia, la tolerancia se nos acaba, a todas y a todos. Ese es el elemento, confundimos tolerancia con respeto, con capacidad de escuchar, con capacidad porque no tenemos el medio dialógico de escucharnos. Sí. Entonces, con una mala escucha, pues generan los problemas, porque tenemos una diferencia, no sabemos cómo manejar la diferencia, podemos pasar entonces al desacuerdo, del desacuerdo a la disputa y de la disputa a lo que sigue. A los golpes, las demandas. Claro, es una escalada, ¿por qué? Porque si no te logro convencer o no te logro someter, como lo quiera yo ver, pues tu nivel de estrés se va elevando.
vas elevando la voz, de la voz cuando ya ni los gritos suficientes, pues pasamos al contacto físico, a la repulsión, o a negarte, no me importa, no te oigo, tratate de anular, pero ni siquiera cuando puedo ya hacer eso, porque estamos en la casa todo el día, pues va a pasar, va a acabar en la violencia porque no tenemos estos mecanismos. Y porque no sabemos que eso es un gran problema de nuestra cultura humana, es no tener estos medios de la convivencia. Y parece que hay los retos que estamos enfrentando ahora en términos de cohesión social. Por ejemplo, hay aportes ya no solo de la disciplina de las ciencias sociales, sino de la biología. Por ejemplo, qué interesante. Humberto Maturana, un gran biólogo, reconocido científico, sí, que fue de los que acuñó muchos conceptos, habla de la biología del amor. Qué bonito. Y dice, ¿qué dice? Los seres humanos nacimos del amor. Somos una especie amorosa. Dice, entonces, ¿qué amor? Luego, cuando empezamos a escuchar la palabra amor, pensamos en cuestiones románticas. No. Dice, ¿qué es amor? Respetar al otro, a la otra, como un legítimo otra. Como un ser legítimo. Así